Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy les vengo a contar la historia de mi padre, Miguel Ángel Garcés Camacho, una historia que contaré contextualizada de la mano con la historia colombiana. El objetivo de este podcast es mostrar que el resultado de quienes somos muchas veces es consecuencia del entorno en el que crecemos, un entorno que desde edades tempranas nos puede condicionar a pensar y actuarnos de cierta manera. Es importante resaltar que aun cuando creo que este entorno nos condiciona, esto no significa que nosotros como seres humanos no podamos romper ese ciclo. ¿Cómo estará estructurado este podcast? Contaré la historia de mi padre en diferentes momentos, en su infancia, adolescencia y adultez. Mi padre nace en el año 1951, pero ¿qué ocurría antes? En 1930, Enrique Olaya Herrera llega a la presidencia, con lo que se terminan 50 años de hegemonía conservadora. El nuevo gobierno liberal busca recuperar el crédito externo y desarrollar un programa de obras públicas. En 1946, el Partido Conservador vuelve al poder. El país vive una polarización política que estalla en 1948 con el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán, lo que desata la etapa conocida como la violencia. La familia de mi papá siempre fue liberal y apoyó a Gaitán desde sus comienzos. De mismo modo, eran una familia clase media baja y todos provenientes de la capital. A raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la familia de mi padre polariza aún más su postura liberal y en respuesta a este suceso crea un odio hacia el Partido Conservador, un odio que de cierta manera pasa a la generación de mi padre. Así como un dato curioso, mi abuela estaba en el edificio Monteblanco cuando escuchó disparos y empezaban a gritar que Gaitán había muerto. Al otro día en la noche, un grupo de personas pasó por la casa de mi padre, tocando a las puertas preguntando ¿Chulavita o Godo? A lo que la familia de mi padre contestaba Chulavita. En este aspecto de familia podemos ver cómo la familia de mi papá se encontraba en un estrato medio bajo, todos con una posición liberal y unos ideales políticos, creencias que se pasaron a la generación de mi padre, Chapinero y Usaquén. Todos en casas o apartamentos. Es decir, ha sido una persona que creció en un entorno totalmente urbano. Mi papá es una persona que siente amor por Bogotá. Es la ciudad en la que creció y una ciudad en la que tuvo la oportunidad de vivir su historia. Mi papá es de esas personas que se conoce todas las calles y rincones de Bogotá. En el transcurso de 5 décadas, es decir, desde 1940 hasta 1990, se ha cumplido en lo fundamental el proceso de urbanización de la población, de la economía y de la cultura del país. Las tasas de crecimiento urbano se duplican en este periodo, alcanzando entre 1951 y 1964 su máximo nivel histórico. La población urbana se incrementó en 21.3 millones. La inmensa mayoría de esta población se concentró en las grandes ciudades, áreas metropolitanas y en las ciudades intermedias. Colombia observó en estas décadas el surgimiento de una malla urbana equilibradamente distribuida en el territorio nacional, ejemplar en los procesos de urbanización en América Latina, por lo que se le reconoce como un país de ciudades. Al finalizar el siglo XX, más del 70% de la población nacional, equivalente a 30. Ahora, en esta parte del podcast, hablaré de la educación de mi padre y la movilidad social que esta educación le permitió tener. Mi padre asistió al colegio en el año 1955. Este era un colegio masculino, específicamente católico agustiniano. Posterior a esto asistió a la universidad en el año 1968, donde estudió Derecho en la Universidad Gran Colombia. Después, realizó una especialización de Derecho Procesal que culminó en el año 1973 en la Universidad Libre. En el año 1978 empezó a trabajar en el Banco de Comercio, banco en el que llega a ser vicepresidente. Finalmente este banco es comprado por el Banco de Bogotá y mi padre termina en un cargo ejecutivo dentro de este banco en el cual finaliza su carrera. ¿Qué es importante resaltar en esta historia que acabo de contar, específicamente en el ámbito de educación, que creo que es el aspecto que más puntos de inflexión tiene en la vida de mi padre? Cuando mi padre empieza la universidad en el año 1968, su padre muere de un infarto al corazón y al año siguiente su madre de un tumor en la cabeza. Mi padre queda solo, huérfano y responsable de una hermana que es 12 años menor que mi papá. Esta situación ¿a qué conlleva? A que mi padre empieza a trabajar en el día en juzgados y en la noche a estudiar derecho.
¿Por qué tiene que hacer esto? Porque tiene que salir adelante y es responsable de una hermana. Aún con esta situación y sin importar lo que ocurría, mi padre decide hacer esto, pasa su juventud trabajando y estudiando, pero aún así llega a ser la primera persona en la familia con tener un estudio de posgrado. Cuando él empieza a trabajar en los juzgados, tiene el salario suficiente para poder mudarse a Chapinero, un barrio que en ese momento es estrato 4. Una vez acaba sus estudios y es contratado, empieza a trabajar su primera parte profesional en juzgados, gana el salario suficiente para darse comodidades. Posterior a esto, cuando empieza a trabajar en bancos, su salario se ve considerablemente aumentado, llega al cargo máximo de vicepresidencia, donde ya hay un ascenso a estrato 6, y digamos que se culmina la movilidad social más alta de mi padre. ¿Pero qué pasaba en Colombia en esos momentos? En los periodos que mi papá asistió al colegio, en Colombia, Rojas Pinilla, tras el golpe de Estado que propició, instauró una abundante legislación entre 1954 y 1956 que reglamentó el trabajo en el Ministerio de Educación. Rojas utilizó las misiones extranjeras, grupo contratado en 1954, compuesto por un Centro de Economía y Humanismo, para solucionar los problemas de la educación colombiana que se consideraba era la causa principal de la violencia. De cierre me gustaría hablar de la violencia. Mi padre no fue una víctima directa de la violencia, sin embargo, sí sufrió las consecuencias que esta conlleva. Para resumir, en 1985, en la toma de Palacio de Justicia, varios profesores que vieron crecer a mi papá fueron masacrados durante la toma. De mismo modo, en el atentado contra el edificio del DAS, mi papá se encontraba trabajando en un juzgado a 2 cuadras, situación que lo traumó y generó una fobia a permanecer en lugares públicos por un largo prolongado de tiempo, por miedo a que hubiera una bomba sin saber dónde estaba. Del año 1992 al 2008, mi padre, como parte de su trabajo en el Banco de Bogotá, tenía que ir 2 veces al mes al departamento del Meta, específicamente a Villavicencio, a Casillas y Granada. Por esta época era común las pecas milagrosas. Mi padre tenía que viajar en carretera con el miedo a ser secuestrado. De hecho, en el año 2000, el mejor amigo de mi padre, del trayecto de Villavicencio a Bogotá, fue secuestrado por la guerrilla. En el carro estaba su esposa y su hija. Estuvo 10 días secuestrado y lo liberaron. Jaime y Garzón intervinieron en esta liberación y para poder liberarlo tuvieron que dar 25 millones de pesos. Las pescas milagrosas fueron una estrategia terrorista de las FARC entre el año 98 y 2000 que buscó crear angustia en el Estado colombiano y a la vez aumentar sus ingresos por medio del secuestro, extorsión y el robo. Según las autoridades colombianas, las FARC lograron secuestrar en promedio 3.000 personas por año. Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, el gobierno colombiano, mediante la seguridad democrática, implementa una estrategia de Vive Colombia, viaja por ella, en las que se usaron fuerzas militares y policiales para proteger a las vías colombianas y a los viajeros. Esto es lo que mi padre ha experimentado en términos de violencia. Hoy en día él está en paz consigo mismo, ha llegado a un proceso de perdón y el resultado, quien es él hoy en día, es un resumen de todo lo que acabo de contar. Todo lo que ocurrió se debe no solo a un hecho aleatorio, sino a un contexto político y económico y social que todos estos aspectos juntos determinaron de cierta manera el destino de mi padre. Gracias a todos.